Quiero hablar de un personaje que está en la Biblia en Jueces 6, es Gedeón. El pueblo de Israel estaba en una fuerte opresión por el pueblo de los madianitas. Llevaban 7 años oprimiéndolos, 7 años escondiéndose y 7 años de mucha dificultad. Entonces, en Jueces 6 aparece un ángel, como lo vimos en otras clases pasadas, que se aparece a Gedeón y lo saluda y le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón se confunde, y yo creo que él pues estaba trillando en un lagar, dice la Biblia. Estaba escondido. El lagar no es un lugar para trillar trigo, sino es un lugar donde para otros fines, pero él lo usaba ahí para esconderse. Entonces Gedeón era un hombre que vivía escondiéndose de los madianitas. Y cuando el ángel se le aparece y le dice varón esforzado y valiente, yo creo que Gedeón ha de haber volteado y ha de haber dicho: ¿a quién le están hablando? Porque yo no soy ese que están mencionando, yo me estoy escondiendo. Entonces, pues pareciera que el ángel se equivocó, ¿no?, ante los ojos de Gedeón, por llamarle esforzado y valiente. Sin embargo, Dios no se equivoca. Dios encuentra a Gedeón escondido en un hoyo y lo llama varón esforzado y valiente, cuando claramente Gedeón tenía miedo, porque Dios no ve el termostato que estaba instalado en Gedeón, sino Dios ve a Gedeón quién es sin ese temor. Entonces Gedeón da unas respuestas que parecen razonables, que hablan del termostato que hablábamos hace 15 días, de una reacción que se activa en una circunstancia. Entonces ese termostato, ese temor en la vida de Gedeón ya estaba instalado antes de que llegara el ángel. Y el ángel lo saluda y no se equivoca, sino le dice algo superior a lo que Gedeón mismo pensaba. Pero Gedeón contesta: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué tenemos tantos problemas? Entonces la respuesta de Gedeón parece hasta teológica, porque dice: si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Suena teológico, pero no es una respuesta válida. Y después le da otra respuesta y dice: ¿cómo he de salvar al pueblo de Israel si mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de todos? O sea, yo soy el menor. Y aquí esta respuesta también parecía humilde. Gedeón le dio a Dios dos respuestas antes de decir la verdad. Una sonaba teológica y la otra sonaba a humildad. Las dos eran respuestas de miedo, disfrazado de diferente manera, una de humildad y la otra de teología. Y la pregunta es: ¿qué respuestas nosotros le damos a Dios cuando Dios quiere llevarnos a más, cuando Dios quiere sacarnos adelante en alguna situación que le estamos pidiendo? Normalmente casi nadie le da respuestas de no quiero o de rechazar a Dios, sino más bien le damos respuestas parecidas a las que da Gedeón, que parecen lógicas, que parecen bíblicas y que parecen de humildad. Pero aunque esas respuestas estaban en Gedeón, su resultado o lo que él vivía no estaban de acorde a esa teología que él tenía o a esa humildad, porque estaban viviendo una fuerte opresión. Entonces muchas veces damos respuestas o tenemos ciertos argumentos que parecen que somos humildes o que conocemos cómo funciona Dios, pero sin embargo no estamos conformes o no estamos a gusto en alguna situación que pudiéramos estar enfrentando. Pero Gedeón pensaba de esa manera no porque
así quisiera o porque estuviera mal lo que él decía, sino que tenía una razón de por qué Gedeón respondía de esa manera, porque el temor no nació con él, sino que él lo aprendió en alguna manera. Era de una familia pobre, de una familia pequeña, de un pueblo oprimido, y constantemente durante esos 7 años, Gedeón miraba que lo que sembraba venía alguien y se los quitaba, que si iban a prosperar, se los robaban. Entonces, algo que se repite constantemente va creando ese temor y se va convirtiendo en una forma de pensar. Entonces Gedeón, al ver tantas veces lo mismo repitiéndose, pues lo adoptó como una forma de pensar de sí mismo. Entonces Gedeón no nació con miedo, lo aprendió viendo que cada vez que algo crecía, se lo quitaban. El miedo no es nuestra identidad, es algo que aprendemos viendo lo que pasa a nuestro alrededor. Eso es lo que sucedió con Gedeón. Y Gedeón, pues hay aquí algunas razones por las cuales, o cuáles son las raíces de ese temor, que lo podemos ver en la vida de Gedeón, pero que también lo podemos aplicar a nosotros. Decíamos, la número uno es que todo lo que se repite se vuelve ley. Por ejemplo, si siempre hay rechazos, si siempre recibimos las mismas palabras, los mismos insultos, y si no hacemos nada para cambiarlo, eso comienza a convertirse en ley en nosotros. Y esa es una raíz de por qué reaccionamos más adelante, aunque Dios nos quiera llamar a algo más, reaccionamos bajo ese patrón repetitivo que ya traemos de muchos años y que ni siquiera somos conscientes, y reaccionamos de manera automática. Y esa experiencias, por ejemplo, que vivió Gedeón, tampoco es algo inventado, o sea, era algo real. Él lo aprendió porque llegaban los madianitas y les quitaban literalmente todo lo que tenían. No es como que Gedeón estuviera inventando algo, ¿no? O haciéndose la víctima diciendo yo reacciono así por lo que me pasó, sino más bien lo que él había experimentado era algo real, algo que él había vivido constantemente. Entonces, esa raíz se va formando en nuestras vidas con lo que vamos, experiencias repetitivas, y terminan formando nuestra historia y terminan dictando una sentencia sobre nosotros. O sea, Gedeón, 7 años viviendo lo mismo, robo, abuso, y eso creó una historia de 7 años. Y cuando llega el ángel y se presenta, ya Gedeón tenía una sentencia: yo soy el más pequeño, y si Dios estuviera con nosotros no nos estaría pasando esto. O sea, él ya estaba sentenciado a pensar de esa manera. Pero Gedeón, las heridas que tenía eran reales. O sea, lo que él vivió era real. Pero la sentencia que había sobre él, esa fue impuesta. Esa no se la puso Dios. Entonces, cuando viene el ángel, no niega las heridas de Gedeón, no niega su pasado, no lo culpa por su pasado, no lo cuestiona, porque fue real lo que vivió. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vivimos, traumas o situaciones difíciles o cosas repetitivas sobre nuestra vida, son reales, pero y Dios no las niega. O sea, Dios no dice, no, pues si hubieras nacido en otra familia, tal vez te podría utilizar o podría hacer algo contigo, sino más bien
Dios las valida, pero la diferencia está en que esa historia o ese trauma o eso que vivió Gedeón, el problema está en que se convirtió en una sentencia. Y para Dios vino a cambiar esa sentencia, no la historia. Entonces nosotros podemos llegar con cualquier historia delante de Dios. Mira, Dios, es que yo soy tímido, es que yo soy así, y podemos disfrazarla de teología, podemos presentar todo un argumento delante de Dios de por qué pensamos de esa manera. Y hay veces que ni siquiera somos tan conscientes de desde dónde se formó toda esa historia o todas esas raíces en nosotros, pero a Dios eso no le interesa. Dios no se centra en la historia, o sea, Dios no le dice a Gedeón nada de lo que vivió atrás, sino más bien le dice varón esforzado y valiente, o sea, le está cambiando su sentencia. Entonces, Dios es experto en cambiar nuestra sentencia. Nuestra herida sigue siendo real, nuestro pasado no puede cambiar y muchas veces nos enfocamos en trabajar en nuestro pasado y no está mal, ¿no? No está mal sanar nuestros traumas, identificarlos, pero muchas veces nos perdemos en ese proceso y decimos, pues es que yo no sé si ya sané, si sigo con esta herida, si sigo reaccionando así. Cuando lo que Dios quiere hacer es cambiar nuestra sentencia, no nuestro pasado. Dios no le dice a Gedeón, tu familia no es pequeña, ni tampoco es cierto que Israel está oprimido. La herida sigue siendo real. Lo que cambia es la sentencia. Dios no borra nuestra historia, sino más bien reescribe la conclusión que nosotros sacamos de esa historia. O sea, Gedeón, de acuerdo a todo lo que vivió, sacó conclusiones. Somos los más chicos, somos los más pobres y no tenemos oportunidad de que esto cambie. Esas son las conclusiones que sacó Gedeón. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias conclusiones que sacamos de nuestra historia. Y muchas veces esas conclusiones nos estorban a tal grado que ya ni siquiera escuchamos la voz del ángel o la voz de Dios que nos quiere llevar a algo más. Como que decimos, esta es mi sentencia, esta es mi historia, y así voy a vivir mi vida y así me la voy a llevar el resto de mi vida, ¿no? Ya muchas veces ni siquiera por aquí pasa que fuimos creados para algo más o que Dios quiere llevarnos a muchas victorias, a muchas conquistas en nosotros. Entonces, pues nos pasa mucho como Gedeón, ¿no? Cuando el ángel se aparece, Gedeón se asombra y así como diciendo, pues, ¿a quién le están hablando, no? Y yo creo que sucedería lo mismo si escucháramos la voz de Dios audible en nuestra vida diciéndonos, oye, quiero hacer estas cosas contigo, quiero que tú seas parte de este proyecto, quiero que tú seas parte de esto que quiero hacer en tu familia, en tu nación, en tu comunidad, porque muchas veces limitamos lo que Dios quiere hacer a nuestros sueños o a lo que nosotros deseamos. Muchas veces deseamos cosas, ¿no? Y quisiera tener un negocio, quisiera tener una casa, quisiera tener algo, ciertas cosas o logros personales, pero muchas veces ahí limitamos la voluntad de Dios. O sea, dijimos, yo quisiera hacer esto, pero pues, Dios, no sé si, no sé si pueda o no. Pero si todavía nosotros vamos a Dios o nos abrimos a Dios, podemos descubrir que lo que Él quiere hacer en nosotros es aún más grande que lo que nosotros soñamos. Y eso que Dios quiere hacer en nosotros nos da más plenitud que lo que nosotros anhelamos, que lo que nosotros soñamos. Entonces es algo muy fuerte, ¿no? Porque Gedeón no estaba como guerrero cuando Dios viene y lo encuentra. O sea, no lo encuentra peleando y no dice, voy a escoger este guerrero porque es un buen guerrero.
lo encuentra haciendo una cosa, algo totalmente diferente a lo que Gedeón estaba llamado, a lo que había en su interior. Entonces Dios deposita en cada uno de nosotros cosas grandes, cosas que solamente que no tenemos que buscar, sino que tenemos que descubrir. Eso que Gedeón tenía ya estaba en Gedeón, no tenía que pasar por un proceso de capacitación, no tenía que ser entrenado, que sí lo hizo, ¿no? Pero para que lo llamaran, o sea, de inicio no lo llamaron por eso, porque aquí también nos podemos confundir en decir, pues yo no necesito capacitarme, yo no necesito aprender nada, así como soy, Dios me va a llamar. Y eso también es una mentira, ¿no? A lo que me refiero es que lo que Dios depositó en ti ya está ahí desde que naciste. No necesitas capacitarte o hacer algo para que Dios lo deposite, eso ya está. Si tú y yo descubrimos eso que Dios puso en nosotros, no lo buscamos, porque muchas veces lo buscamos fuera y decimos, yo quisiera ser como X persona, como X que tiene tal talento, y ahí es donde buscamos en vez de descubrir lo que Dios depositó en nosotros. Entonces el ángel viene y descubre lo que hay en Gedeón, que es un varón esforzado y valiente. No le dice, vas a ser como un gran guerrero, o yo te voy a convertir en un guerrero, o te voy a capacitar. Más bien le dice, eso ya eres tú, ya está en ti. Pero y entonces lo descubre. Y entonces cuando nosotros empezamos a quitarnos todas esas obstáculos que nos impiden acercarnos a Dios, tener un encuentro con Él, y que empiece a ser descubierto lo que Él depositó en nosotros, es cuando podemos ir y ser efectivos en eso que hay en nosotros. O sea, no tenemos que imitar a nadie, no tenemos que ser como alguien más, simplemente ya está puesto en nosotros. Pero te digo, muchas veces el problema es que hay tanto ruido mental, que hay tanto estrés, tantas actividades, tantas cosas con las que nos cargamos, que ya no podemos escuchar al ángel. Tal vez el ángel ahí está y todo el tiempo nos está hablando y nos está diciendo, oye, tú eres un varón esforzado, tú eres una mujer valiente, tú eres una mujer con esta capacidad, tú eres un hombre llamado para esto. Pero ya ni siquiera pensamos que es Dios, o sea, como Gedeón, ¿no? Decir, pues, ¿a quién le hablará? O sea, eso, ¿cómo voy a hacer eso yo si yo tengo mucho trabajo, si yo estoy esto, tengo estas heridas, tengo estos defectos? Entonces, pues esto sucede, ¿no? Con Gedeón. El dolor de lo que sentía Gedeón, pues era válido. O sea, Dios no le dice, oye, es una mentira, oye, estás exagerando, oye, no te claves en eso. Es válido que nosotros sintamos aquellas cosas que tal vez nos han marcado, que han formado nuestra historia. Es válido que pensemos así, ¿no? Oye, ¿por qué me pasó esto? Oye, si me hubiera pasado esto, tal vez ahorita sería esto, y muchas veces cuestionamos, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, digo, oye, ¿qué tal si de niño me hubieran puesto aquí y ahorita sería esto? Y ahí armamos bueno, a mí me pasa, no sé a ustedes, ¿verdad? Pero armo mi historia así como de si hubiera pasado esto y si hubiera pasado aquello. Porque muchas veces sentimos que lo que nos limitó fue nuestra historia. Y en parte es cierto, pero y Dios tampoco lo invalida. O sea, lo que Gedeón está sintiendo para él es real. Y Dios lo valida y Dios le da ese permiso de preguntarse, de cuestionar, de sentir. Tampoco o sea, no entra en una discusión con él, no entra en un debate, simplemente descubre, primero llega y descubre lo que es Gedeón, varón esforzado y valiente, y después deja que
Gedeón se exprese, que Gedeón exprese su termostato, ¿no? O sea, cuál es su reacción ante tal llamado, ¿no? Entonces, nuestra reacción es válida cuando entendemos que Dios quiere llevarnos a algo más, pero eso no es un obstáculo si nosotros entendemos que Dios puede cambiar esa sentencia. O sea, que Dios dice, mira, no puedo cambiar lo que viviste, pero sí puedo descubrir lo que tú eres y sí puedes vivir con esa sentencia. Entonces, lo que Dios ya depositó en nosotros nos fue dado por gracia, ya está ahí. No tenemos que ganarlo por un mérito, ya nos fue dado. El problema es que como el enemigo sabe lo que Dios puso en nosotros, pues trata de taparlo, de obstaculizarlo, de robarlo a través de mentiras, de engaño y de traumas, de heridas, de todo lo que pudimos haber vivido, ¿no? Trata de ocultarlo, ¿no? De que nosotros nos ocultemos como Gedeón. Gedeón estaba ocultándose porque había enemigos. Y hoy esos enemigos siguen existiendo, siguen haciendo que nosotros nos ocultemos, que nosotros mejor no le movamos, ¿no?, a las cosas, porque imagínate Gedeón con esa mentalidad de enfrentar a los medianitas, pues no la iba a hacer, ¿no? Entonces muchas veces nuestros recursos no nos dan para enfrentar esas situaciones o para vencer esos temores o para conquistar lo que queremos. Y por eso terminamos escondiéndonos. Dejamos de hablar, dejamos de expresarnos, dejamos de sentir pues esa alegría, ¿no? Imagínate Dios llamándole valiente a Gedeón. Yo creo que es algo que a lo mejor le costó trabajo entender, pero después yo creo que le dio alegría y yo creo que dijo, sí puedo. Incluso si tú lees la historia, el ejército que tenía era muy grande y fue reducido a solamente 300 soldados. O sea, necesitaba menos de lo que él creía. Y así sucede con nosotros, ¿no? Muchas veces necesitamos menos de lo que nosotros pensamos, porque lo que Dios ya depositó tiene el potencial para conquistar lo que se nos va a presentar. Pero muchas veces nos envolvemos en la mentira, en el ruido de decir es que necesitas más carácter, necesitas más conocimiento, necesitas más sanidad, necesitas más comprensión, necesitas muchas cosas, ¿no? Y la realidad es que eso que Dios depositó ya tiene el potencial para conquistar. Simplemente tenemos que creerlo, simplemente tenemos que vivirlo. Y ahora esto no es algo muy fácil, ¿no? O sea, suena fácil, se escucha bonito, pero ya en la realidad, pues es un proceso que puede tomarnos tiempo. Gedeón, cuando el ángel se presenta y le dice estas cosas, estas verdades, Gedeón pues como que descubre su termostato, ¿no? De decir, ah, caray, pues yo tengo esta reacción, o sea, esta es mi forma de pensar, y ahora viene Dios y me da otra forma de pensar, me da otra perspectiva, y le causa dudas. Yo creo que Gedeón ha de haber dicho, yo creo que nada más me está así como dando palmaditas para animarme. Yo creo que estas palabras que me está diciendo son pues como de ánimo, ¿no? Como muchas veces nosotros nos comunicamos, ¿no? Le decimos a alguien, pues échale ganas, tú puedes. Aunque realmente no sea algo que sientas, ¿no? O sea, simplemente lo dices para animarlo, para desearle que le vaya bien. Y yo creo que Gedeón pues entró en esa pregunta, de decir, si esto es cierto, o sea, yo tengo esta historia, tengo este contexto, y lo que tú vienes y me dices
es algo muy diferente a lo que yo he vivido, al concepto que yo tengo de mí. Y le entra una duda, o sea, ¿será cierto? Y yo creo que esa duda también nos ha entrado a nosotros, ¿no? Decir, si de veras, ¿será eso, seré yo eso que dice Dios? Si es cierto que tengo ese potencial. Y esto, bueno, esto que te estoy diciendo, no lo digo como para animarte, o sea, como para decirte, pues tú puedes, Dios te ama, tienes un propósito. Yo lo digo como una realidad y como una verdad, así como Gedeón también lo vivió, porque Gedeón, eh, yo creo que también tú podrías decir ahorita, o sea, ¿y cómo me compruebas que esto es cierto, no? O sea, sí se oye bonito, sí se oye padre, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿yo qué hago? ¿Cómo parto desde aquí hacia descubrir eso que tú dices que Dios puso en mí? Entonces te digo, en teoría suena fácil, en la práctica requiere de un proceso. Gedeón le pide ciertas señales a Dios y le dice, oye, si de veras sí es cierto, pues que saca un trapito, ¿no? Y lo pone y dice, pues que amanezca mojado y que lo demás seco. No, pues órale, va y lo pone, al otro día está mojado el trapo, todo lo demás está seco. Y Gedeón se queda con la duda todavía, dice, no, pues a lo mejor alguien le echó agua, ¿no? A ver, ahora al revés, ahora que todo esté mojado y que el trapo esté seco. Y sucede lo que él pidió. Y Dios no le reclama, o sea, no le dice, oye, eres un hombre de poca fe, ¿cómo dudas? ¿Por qué pones a prueba a Dios? Dios no funciona así, o sea, no opera de esa manera, porque Dios entiende que lo que vivió Gedeón para él es una realidad, así como lo que hemos vivido tú y yo, para nosotros es una realidad y es una verdad y es algo que está arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón durante muchos años y que no va a cambiar de un instante a otro. Entonces, le concede las señales y estas señales a mí pues me llaman mucho la atención de cómo es Dios, porque Dios al día de hoy sigue dándonos señales, sigue mostrándonos que sí realmente Él nos está llamando, que sí realmente está depositado eso en nosotros. Pero en primer lugar, no es, no es una señal de incredulidad, ¿no? No es una señal tampoco de algo que anhelaba Gedeón, que sí anhelaba la libertad del pueblo, pero ese diseño se lo había puesto Dios. Y ese diseño no era algo que se le antojaba a Gedeón, sino fue algo que él fue descubriendo. Porque tal vez tú puedas decir, bueno, yo le quiero pedir a Dios algo, ¿no? Que cambie algo en mi vida, que haga esto, que me dé dinero, no sé. Y todavía decirle, pues dame una señal, ¿no? Pero debemos de tener cuidado porque lo que Dios respalda es lo que Él deposita en nosotros. Son sus diseños. Pero esos diseños no están peleados con lo que nosotros somos. Aparentemente sí, como Gedeón. Es decir, yo estoy peleado con ser un hombre esforzado y valiente porque soy el más chico y mi casa es la más pobre. Hay un conflicto, pero no es un conflicto de diseño, sino es un conflicto mental. Es un conflicto de pensamiento. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Para que tal vez Dios pueda decirte algo, ¿no? No, pues tú vas a ser un gran maestro o no sé, ¿no? X. Y tú tal vez digas, a mí no me llama la atención eso. Yo no me veo haciendo eso. Pero tal vez ese argumento es por una historia mental, por tus vivencias, por tu experiencia. Pero ahí está enterrada, ¿no? Y entonces cuando decimos, ah, caray, ¿a poco eso dice Dios de mí? Y lo empiezas a creer y a decir, sí será cierto, o sea, que yo tengo ese don, que tengo ese talento, y lo empiezas a descubrir y lo empiezas a activar, es válido lo que hizo Gedeón de pedir señales, porque Dios te empieza a confirmarte
y a respaldar sobre esas señales que tú le pides. No es falta de fe. El tiempo que nosotros necesitamos para activar eso que Dios puso en nosotros no es falta de fe. Si necesitamos tiempo para creer algo bueno de nosotros, no estamos fallando. Estamos haciendo exactamente lo que hizo Gedeón. Entonces hoy estamos aprendiendo, estamos descubriendo que lo que se aprende se puede desaprender. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. Quiere decir que ese espíritu puede estar en nosotros, pero no nos lo dio Dios. O sea, no dice que nadie tiene espíritu de cobardía, dice que no nos lo dio Él. Como a Gedeón, esos pensamientos que tenía no se los dio Dios. Entonces eso que quedó instalado en nosotros tiene una fecha de vencimiento. Dice la Biblia que Gedeón, que el pueblo de Israel estuvo oprimido durante 7 años. Y es un número muy representativo porque representa algo terminado, algo completo. Entonces, tal vez para Gedeón y para los israelitas ya no había salida. Ellos no pensaban algún día esto se va a acabar. Entonces, aquello que aprendemos, aquello que se instala en nosotros, tiene también un tiempo de vigencia. Y hay momentos donde Dios permite que eso se haya descubierto y sea cambiado, y nuestra sentencia sea cambiada, y Dios deposita en nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Gedeón no nació escondido en un hoyo, aprendió a esconderse. Y lo que se aprende se puede desaprender. Pero aquí yo creo que la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿cuál es la sentencia que nosotros estamos cargando antes de que Dios venga y te llame valiente? ¿Cuál es la historia que tú crees que es válida? O sea, la historia que viviste, pues sí es válida, pero la sentencia, el qué va a pasar después, ¿no? Gedeón tenía esa historia y Dios viene y le cambia la sentencia. Y cuando Dios cambia nuestra sentencia, nuestro futuro cambia, nuestro destino cambia. Entonces, pues yo hoy quiero que nos quedemos, ¿no? con estas preguntas. ¿Qué tanto ha definido nuestra historia, nuestra sentencia? ¿Qué tanto hemos creído lo que vivimos en nuestra historia? ¿Qué tanta identidad nos ha dado esa historia? ¿Y qué tanto estamos creyendo lo que Dios ha dicho de nosotros? Pues quiero cerrar esta noche y pues que nos quedemos con esas preguntas.